Cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo a aquel reino donde se hace siempre y completamente la voluntad de Cristo. Así, todo lo que está inserto en el reino de Dios, en el reino de la luz, está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Por tanto, todos aquellos que son parte del reino de Dios hacen de manera natural y espontánea la voluntad de Dios. Quiero leer lo que dice Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es una palabra dicha por Dios mismo. No se olvide que Jesucristo es 100% hombre, es perfectamente hombre, pero también es 100% Dios, es perfectamente Dios. No se olvide que Jesucristo es el Logos, la segunda persona de la Trinidad, hecha carne y caminando entre los hombres. Y Él, una vez que Juan el Bautista, según la Escritura, fue encarcelado, Jesús vino y descendió a Galilea. Y descendió predicando, dice el texto, el Evangelio del reino de Dios. Y la predicación, el mensaje era categórico, era claro. Decía: el tiempo se ha cumplido, el Kairos de Dios ha llegado, el tiempo de Dios para la humanidad llegó, el tiempo de que el hombre pueda experimentar la gracia de Dios, pueda experimentar el poder de Dios, el tiempo que el hombre pueda ver con sus propios ojos la gracia de Dios manifestada en una persona extraordinaria llamada Jesucristo. Ese tiempo se ha cumplido, el tiempo para que el reino de Dios se evidencie. Cristo vino a evidenciar, Cristo vino a traer el reino de Dios a esta humanidad perdida y caída. Cristo vino a hacer evidente el reino de Dios a la vida de aquellos que Él saca de las tinieblas justamente al reino de la luz. El reino de la luz es el reino de Dios. Y dice: y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Esta aseveración categórica de Jesús significa que entramos capacitados por el Espíritu Santo en otra mentalidad. ¿Qué significa esto? Significa que el reino de Dios está viniendo. El reino de Dios es divino, es celestial, tiene otros parámetros, tiene otros cánones. El reino de Dios tiene códigos divinos, códigos eternos. El lenguaje del reino de Dios es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que no lo podemos tratar de explicar con la lengua humana, en los diferentes idiomas, pero no se puede decodificar en términos intelectuales. El lenguaje del reino de Dios, el lenguaje del evangelio tiene que ser interpretado por el Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu de Dios tiene que traerlo al corazón del hombre. El mismo Espíritu de Dios que inspiró las palabras divinas del Evangelio en los santos hombres de Dios, tiene que hoy día venir, destapar tu oído y hablarle a tu fuero interno, hablarle a tu mente, y Él tiene que decirte lo mismo que le dijo a Pedro, a Pablo, a Juan. El lenguaje del reino de Dios no tiene nada que ver con el lenguaje de este mundo, no tiene nada que ver con el imperio de las tinieblas, no tiene nada que ver con los parámetros y los códigos de este mundo. El reino de Dios tiene otros códigos y otros parámetros. Por eso te decía yo que estamos capacitados los cristianos por la obra del Espíritu Santo en nosotros para tener otra mentalidad, otra forma de pensar, porque ya Cristo nos cambió la mente. Ahora, consecuentemente es necesario actuar de otra manera. Si pensamos de otra manera según el reino de Dios, tenemos que actuar según la forma de pensar del reino de Dios. Y se tiene que ver esto evidenciado en nuestra vida por medio de la obra de Cristo en nosotros. Quiero leer otro texto. Lucas 11, verso 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo,
así también en la tierra. En este proceso en el cual está cada cristiano, en el proceso de la santificación, en este proceso en el cual estamos siendo transformados progresiva y paulatinamente a la imagen de Cristo, a la gloria misma de Cristo. Es un proceso lento, es un proceso donde Cristo va ganando territorio en nuestra mente, va ganando territorio en nosotros por medio de la revelación del Evangelio. Y es la santificación, es el proceso en el cual me estoy pareciendo a Cristo, el propósito eterno de Dios, donde el reino yo lo voy asimilando y este reino se va instaurando y estableciendo en todas las aristas de mi vida y de tu vida, hermano, hermana, porque funciona bajo la voluntad del reino. Ahora, Lucas, lo que yo acabo de leer, cuando él le enseña a orar a los cristianos, cuando él nos enseña a orar, dice, cuando oren, oren así: venga tu reino. Venga tu reino significa: establece, Señor, lo tuyo aquí. Establece, Señor, lo tuyo, lo que es tuyo, aquí y aquí. Establece, Señor, lo que es tuyo en mi mente y en mi corazón. Establece, Señor, lo que es tuyo en mis pensamientos y cambia mi forma de pensar, de tal forma que consecuentemente cambie también mi vida y yo sea transformado a la imagen de Cristo. En esto, hermanos, amigos, consiste lo sobrenatural del Evangelio de Dios y la sobrenaturalidad del reino de Dios viniendo a nuestra vida. Es la esfera de Dios viniendo a mi esfera natural. La iglesia es una entidad del cielo y no de este mundo. La iglesia le pertenece a Cristo. Cristo ganó a su iglesia y la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y la iglesia es de Él. Por lo tanto, la iglesia es divina. Y la iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia es una entidad, no es una institución, es una entidad viva que Cristo trajo a la existencia por medio de su muerte. Ahora, usted y yo estamos de paso en este mundo. Somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, este mundo no puede estar marcando nuestra forma de pensar. No puede estar delimitando cómo yo me voy a conducir, cómo usted se va a conducir. Las costumbres de este mundo, la categorización de este mundo, la analítica de este mundo, no puede estar siendo el modelo de pensamiento para usted y para mí. A nosotros nos rige la forma de pensar del reino de Dios, la forma de pensar de Cristo, los códigos, la cosmovisión y la cultura del reino de Dios viene a nosotros. Al reino de los cielos entra una persona por intermedio del cambio de su mente, cambio que realiza el Espíritu Santo en nosotros, provocando la transformación de vida. Y saca el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Trae el poder de la cruz a nuestro corazón, el Espíritu, y forma el cambio, y hace el cambio, realiza el cambio, generando en nosotros, haciéndonos parte del reino de Dios. Estamos diseñados por Dios así, para que la santificación y para que el ir cambiando, el ir siendo transformado sea un proceso. Es importante mirar todo esto en el contexto del arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de mentalidad, del cambio de la forma de pensar. Arrepentimiento es en griego metanoia, meta, cambio, noia, mentalidad, cambio de forma de pensar, cambio de mirar las cosas. El hombre es lo que piensa. Tal como piensa, el hombre se conducirá. Por eso es que es necesario que el reino de Dios se establezca en el cristiano, en usted y en mí. Quiero terminar diciendo que el cristiano se rige por una constitución, por reglas, por normas y por una ética superior que este mundo no puede comprender. Por eso es que este mundo va a aborrecer al cristiano. Porque este cristiano, este hombre, esta mujer que ha sido salvado por el Señor Jesucristo, se conduce por parámetros superiores, parámetros divinos que le son conferidos, le son enseñados en la medida que el reino de Dios está viniendo a su vida por medio de la revelación del Evangelio de la cruz de Cristo. Querido amigo, querido hermano, el reino de Dios, sus normas son otras, sus valores y principios son totalmente diferentes, porque lo que este mundo llama bueno, el reino de Dios lo llama malo. Lo que es malo para nosotros, Dios lo declara bueno. Lo que es blanco para nosotros, Dios dice no, no es blanco, eso es negro. El reino de Dios
no es valorado en este mundo. El reino de Dios lo trajo Cristo a nuestra vida. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de pensar y que los códigos y los parámetros de este mundo ya no los gobiernen. Que ahora los parámetros del reino de Dios, los códigos de Dios, la forma de pensar divina de Dios, eso empiece a guiar tu vida. Dios bendiga tu vida, querido amigo. Dios bendiga tu vida. Paz del Señor.